Bienvenido a Hermandad Hispánica. Disfruta de este super vídeo y no olvides suscribirte para no perderte los próximos. Marruecos está ubicado al norte de África, limitando al norte con el mar Mediterráneo y las ciudades autónomas españolas de Ceuta y Melilla, al este con Argelia, al oeste con el Océano Atlántico y al sur con el territorio no autónomo del Sáhara Occidental, que ocupa y administra en un 80% y denomina provincias meridionales. Se trata de una monarquía constitucional democrática, parlamentaria y social. La Constitución marroquí define el Islam, religión de Estado, y las culturas árabe y amazigh como componentes fundamentales de la identidad del pueblo marroquí. Su capital política y administrativa es Rabat y Casablanca es la ciudad de mayor importancia económica. Se trata de la quinta economía de África, y más de la mitad de su comercio depende de la Unión Europea, siendo España su principal socio comercial. Además, es un aliado importante no OTAN de los Estados Unidos. El yacimiento de Jebel Irhoud reveló la existencia de comunidades humanas establecidas entre 350 a 300.000 años antes del presente, las de mayor antigüedad de momento en el mundo, en territorio del actual Marruecos. Los yacimientos del periodo de la cultura capsiense del año 8000 a.C. señalan una continuidad de ocupación durante la prehistoria, en tiempos en que el Magreb era menos árido. Muchos teóricos creen que la lengua bereber apareció al mismo tiempo que la agricultura y fue adoptada por la población existente, así como los inmigrantes que la trajeron. Análisis más modernos confirman que varios de esos pueblos han contribuido genéticamente en la población actual, incluyendo, además, a los principales grupos étnicos, es decir, bereberes y árabes, fenicios, sefardíes, judíos y africanos subsaharianos. En el período clásico Marruecos fue conocida como Mauritania, que no debe confundirse con el actual país de Mauritania. El norte africano, Marruecos y Fez fueron lentamente conformados dentro del mundo mediterráneo por las colonias de intercambio y poblados fenicios en el período clásico. En el siglo IV a.C. se fundó un reino independiente de cultura bereber en la región conocido como Reino de Mauritania con capital en Volubilis, en el siglo I a.C. recibió influencia romana hasta que fue finalmente anexionado por el Imperio Romano en el 40 d.C., cuando Calígula mandó a ejecutar a su último rey. En el siglo V, al desaparecer el Imperio Romano, la región cayó bajo dominio de vándalos, visigodos y, posteriormente, bajo el Imperio Bizantino en una rápida sucesión. Sin embargo, durante este tiempo, los territorios de las altas montañas permanecieron bajo el dominio de los habitantes bereberes. A finales del siglo VII, con la llegada del Islam, se produjo la conversión de muchos bereberes y la formación de estados como el Emirato de Nekor en el actual Rif. Uqba ibn Nafi, conquistador del Magreb en el 7, alcanzó las costas atlánticas en las playas de Masa. Se introdujo en el océano con su caballo y puso a Alá como testigo de que no quedaban más tierras por conquistar. El país pronto se despojó del dominio del distante califato abasí de Bagdad en tiempos de Idrisi, que fundó la dinastía de los idrisíes en el año 789. Marruecos se convirtió en centro cultural y en la mayor potencia regional. El país alcanzó su máximo poderío cuando una serie de dinastías bereberes reemplazaron a los idrisíes árabes. La primera fue la de los almorávides, a la que siguió la de los almohades, que dominaron Marruecos y gran parte del noroeste africano, así como grandes territorios de la península ibérica o al-Ándalus. En los siglos XV y XVI, Portugal emprendió una política expansionista en África, en lo que llamó el Reino del Algarve de Ultramar, que tenía por objetivo controlar la costa y acabar con la piratería. La primera iniciativa importante para el establecimiento de las plazas fuertes de África portuguesas fue la toma de Ceuta, 1415, a los benimerines. A esta siguieron otras conquistas como de Arcila y Tánger, 1471, Mogador, 1506, Safí, 1508, y Mazagán, 1513, La Mamora, 1515, o Casablanca, 1515, entre otras. En 1497 la actual población española de Melilla fue conquistada por los reyes católicos. El siglo XVI en el Magreb se caracterizó por la soberanía del reino de Fez, 1472-1549, y el vasallaje del resto de reinos. Durante los siglos XVI y XVII el sultanato saadí, 1549-1659, reinó en el actual Marruecos, afianzando su poder en el sur. El imperio jerifiano pasó en 1666 a estar bajo el control de la dinastía alauí,
originaria de Sigil Massa y reinante en la actualidad. Los alawitas tuvieron éxito en estabilizar su posición frente a la presión de españoles y el Imperio Otomano, y aunque el reino era más pequeño que los anteriores en la región, seguía manteniendo sus riquezas. En 1684 anexionaron Tánger a su territorio. Dentro de las relaciones internacionales de las grandes potencias, durante la Conferencia de Berlín, 1884, España obtuvo el reconocimiento de la colonia de posesiones españolas en el Sáhara. Las divisiones internas en el sultanato entre Abd al-Aziz y Abd al-Hafid con las tribus que no acataban su autoridad favorecieron la injerencia extranjera. La esfera de influencia francesa y británica sobre Marruecos en detrimento del imperio alemán dio lugar a la primera crisis marroquí de 1905-1906. La Conferencia de Algeciras, 1906, reconoció la posición de control francés sobre Marruecos, que inició la Guerra de Marruecos, 1907-1934, de pacificación del territorio. La presencia de tropas francesas en Agadir dio lugar al bombardeo de Agadir por Alemania, 1911, o Segunda Crisis Marroquí. Durante la Guerra de Independencia de Estados Unidos contra Reino Unido, en 1777 Mohamed III se adhirió al reconocimiento español y francés de Estados Unidos que había sido ideado por el gobernador de la Luisiana española, Luis de Unzaga y Amézaga. Además, en 1783 firmó el Tratado de Amistad Marroquí-Estadounidense. De esta época data el Consulado de Estados Unidos en Tánger, primer inmueble en el extranjero de este país. A partir de la mitad del siglo XIX el imperio colonial francés promovió sus intereses en la región, aprovechando la inestabilidad política del imperio jerifiano. Se libró la Guerra Franco-Marroquí de 1844 que fijó la frontera con la Argelia francesa. Además, en 1859 tuvo lugar la Guerra Hispano-Marroquí por la que España obtuvo concesiones económicas y políticas como el reconocimiento de la soberanía de Ifni. Ante la inestabilidad política interna que amenazaba su reinado, el sultán Mulay Hafid firmó el Tratado de Fez el 30 de marzo de 1912 convirtió a Marruecos en un protectorado de Francia. El 27 de noviembre de 1912 España y Francia acordaron el establecimiento del Protectorado Español de Marruecos. Francia y España controlan la hacienda, el ejército y la política exterior de Marruecos en sus respectivos protectorados. En teoría estos no suponen ocupación colonial. Están regulados por tratados y Marruecos es un estado autónomo protegido por Francia y España pero bajo soberanía del sultán. En la práctica Marruecos se convirtió en colonia de Francia y España, especialmente desde 1930. La ciudad de Tánger, junto al estrecho de Gibraltar, obtiene carácter de zona internacional por el Estatuto de 1923. Hasta aquí el vídeo de hoy. No olvides suscribirte, darle like, comentar y compartir con tus amigos y familia para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Hasta pronto.